Saludos a todos nuestros seguidores y todos nuestros clientes y todos los que nos acompañan en el día de hoy. Hoy te quiero hablar de un tema en particular, ¿verdad? Que es lo que se llama la visa U. Si tuviste o fuiste víctima de un crimen, tú o tu esposo o tu esposa o tu padre o tu madre o tu niño, ¿verdad? Menor de edad, y tú tienes información del crimen, o sea, no solamente es que hayas sido tú la víctima del crimen, sino que alguno de tus familiares cercanos haya sufrido este crimen y tú hayas sido testigo o hayas tenido algún tipo de información en cuanto a lo que sucedió, ¿verdad? Puede que seas elegible para el remedio en inmigración que se llama la visa U. Muchas personas que tienen información incorrecta y que no entienden cómo es que esto funciona. Así que aquí vengo a explicarte en el día de hoy. Fuiste víctima de un crimen en este país, tiene que haber sido en Estados Unidos. ¿Y crees que eres elegible para el remedio de la visa U en inmigración? Pues hoy te voy a decir cómo. Hoy te voy a decir qué es la visa U y cuáles son los requisitos para que seas elegible para esto de la visa U. Y saludos a todos los que se están conectando, de verdad que es un honor y un placer poder estar contigo y compartirte un poquito de información, ¿verdad? Para que pensemos y sepamos que hay luz al final del túnel y que siempre hay oportunidad y manera de arreglar las cosas. Así que aquí voy, con la visa U. Si fuiste víctima de un crimen, tú o algún familiar inmediato cercano, ¿verdad? Dentro de Estados Unidos, de un crimen como asalto a mano armada, entraron a tu casa, te asaltaron en la calle, te robaron el auto y tú estabas ahí, hubo un secuestro, te transportaron de un lugar a otro lugar sin que tú quisieras, sin tu autorización, te dejaron encerrado por X cantidad de tiempo, abusaron de ti sexualmente o abusaron de algún hijo tuyo sexualmente. Estos son solo algunos de los crímenes, ¿verdad?, que están cobijados en la ley. Esta ley se hizo, buenos días Gigi, buenos días Wilmer. Esta ley se hizo para proteger a los inmigrantes indocumentados que son, porque se conoce y se sabe que son muy vulnerables y que son víctimas, ¿verdad?, a que la gente se aproveche de ellos y son víctimas de crimen. Entonces esta ley se hizo para protegerlos, para que ustedes puedan hablar sin ningún tipo de miedo, para que ustedes puedan denunciar lo que les sucede y puedan ser protegidos, tanto ustedes como su familia. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Si usted fue víctima de algún crimen, usted tiene que reportarlo a la policía y usted no tiene que tener miedo de su estatus migratorio, de que usted está de manera indocumentada en este país. Y no tiene que tener miedo por esta ley que les digo que se hizo para protegerlos a ustedes en caso de que sean víctimas de crimen. Así que si fuiste víctima de algún crimen, lo primero y lo más importante es tener un reporte de la policía y dejárselo saber a la policía. No solamente porque esa persona que te causó el daño, ¿verdad?, tiene que sufrir las consecuencias legales y penales, sino también porque es un requisito para que el día de mañana puedas ir a USCIS, a la agencia de inmigración, a pedir ese remedio, el que tengas un reporte de la policía, el que ese reporte de la policía detalle, ¿verdad?, y describa detalladamente qué fue lo que te pasó a ti, a cualquier otro familiar, cuándo, dónde, cómo, para que esa certificación de la policía, ese reporte de la policía sirva para que tu abogado, en este caso esta servidora, ¿verdad?, le solicite a ese departamento de policía o a fiscalía o a la persona que esté encargada de víctimas, le solicite que nos firme la forma I-918B. Este formulario es el formulario que tiene que firmar, certificar una de las autoridades, ¿verdad?, gubernamentales. Puede ser fiscalía, puede ser una persona que esté designada por el Estado, por ejemplo, para ayudar a las víctimas. Puede ser un juez, alguien que sepa, ¿verdad?, que pueda certificar en law enforcement, en las agencias estatales del gobierno, ¿verdad?, que pueda certificar que lo que te sucedió, que lo que dice el reporte de la policía es cierto. Gracias, nena, no hay problema. Es un placer para nosotros darte esta información. Así que, si fuiste víctima de un crimen, lo reportaste a la policía, te aseguraste de que tienes un reporte policíaco, ¿ok? Eso es lo primero. Lo segundo, ahora a ver si este crimen que tú sufriste, que nadie quiere pasar por eso, ¿verdad?, para poder ajustar su estatus, pero si lo pasas, sabes que puedes ajustar tu estatus a través de esto. Ahora tienes que saber si ese crimen del cual fuiste víctima
está protegido por la ley, ¿verdad? Entonces vas a ir a un abogado competente, aquí está tu servidora, ¿verdad? Tu abogada Charlene Seda para eso mismo, y le vas a preguntar, bueno, yo sufrí esto fue lo que me pasó, me hostigaron sexualmente, abusaron de mí, fue un asalto a mano armada, robaron mi auto, entraron a mi casa, lo que sea que haya ocurrido. Soy elegible para pedir la certificación de la policía y luego ir a la visa U. Entonces en ese momento vamos a evaluar si ese crimen está mencionado directamente, ¿verdad? Ese delito está mencionado directamente en la ley, o si está relacionado con algún otro que también está mencionado y autorizado en la ley. Entonces en ese momento vamos a enviar una solicitud a ese departamento de policía o a ese departamento que ayuda a las víctimas, ¿verdad? O a fiscalía, para que nos firmen una certificación, para que nos firmen la forma, el formulario I-918B. Vamos a explicarle, porque muchas veces ellos no conocen, porque esto es discrecional, ellos no están obligados a firmarlos. Lo que están haciendo es confirmando lo que dice el reporte de la policía. Esta servidora siempre envía un formulario en blanco y otro ya lleno por mí, ¿verdad? Con la información del reporte policíaco, porque usted tiene que decir exactamente lo que dice el reporte policíaco, porque el reporte policíaco es el que usted va a enviar también a inmigración junto con este formulario I-918B. O sea que la información tiene que ser concreta, tiene que concordar, ¿verdad? No puede ser contradictoria. Así que vamos a enviar esta solicitud a que nos firmen esa 918, y luego de que nos contesten si nos firman la 918, es en ese momento y solo en ese momento que podemos entonces recopilar toda la documentación para ir a USCIS, a la agencia de inmigración, a solicitar la visa U. Ya tenemos la firma, reportamos a la policía, hicimos la solicitud al departamento de policía o a fiscalía, nos firmaron la certificación, y ahora ¿qué, abogada? ¿Ahora qué hago? ¿Cómo puedo pedir mi visa U? Ok, tiene que saber, lo primero es que son 10,000 solamente al año, que se acaban muy rápidamente. Entonces, si se acaban, no quiere decir que ya nunca le va a tocar. Quiere decir que en el momento que solicitemos la suya, usted va a estar en espera para cuando abran las próximas 10,000 del próximo año fiscal. ¿Ok? En adición a eso, tiene que enviar pruebas de presencia física y continua en este país, que usted ha vivido en este país, que usted ha hecho sus impuestos en este país, que los ha hecho como es debido, como ya hemos hablado muchas veces, que no ha estado reclamando gente que no vive con usted o vive fuera del país, que usted no tiene récord criminales, ¿verdad? Que usted no ha tenido ningún tipo de circunstancia que me lo hagan inelegible o deportable. Y si es así, entonces tiene que también someter un perdón. Así que es importante. Te contesto ahora, el troquito hondureño, te contesto ahora cuánto tarda, a eso voy ya mismo. Es importante que tengas evidencia de presencia física y continua, evidencia de que has hecho tus impuestos, evidencia de buen carácter moral, que es que no tienes casos criminales, y si lo tienes son menos graves y los puedes explicar. También cartas de personas residentes o ciudadanos, ¿verdad? Cartas de buen carácter moral es lo que se llama, hablando bien de ti. Si tienes un empleo, es buen empleo, es estable, carta del empleador. Si estás en la iglesia, carta, ¿verdad?, de ese pastor o sacerdote que indique que tú estás envuelto en la iglesia o en una escuela ayudando a niños o en algún tipo de organización de la comunidad. O sea, porque tienes que probar que tienes buen carácter moral. Presencia física y continua, que has hecho tus impuestos, que tienes buen carácter moral y que no tienes, ¿verdad?, múltiples entradas. Si llegas a tener múltiples entradas, entonces también necesitas someter un formulario adicional. No quiere decir, saludos Raúl, no quiere decir que no seas elegible. Sin embargo, vas a tener que someter un formulario adicional que se considera un tipo de perdón. Aun cuando tú tengas una orden de deportación, tú eres elegible para pedir la visa U si eres víctima de un crimen y si la policía o fiscalía te certificó el formulario I-918B. Muy importante que lo sepas, porque una orden de deportación no te hace inelegible para este tipo de remedio. No quiere decir que se te va a quitar la orden de deportación, la vas a continuar teniendo. Sin embargo, estás protegido y te van a dejar y te van a permitir quedarte aquí hasta que esa visa U esté vigente, que son 4 años. Es importante también saber que luego de los 3 años tú puedes solicitar tu residencia. Tienes que tener la visa U vigente al momento de solicitar tu residencia. Sin embargo, para la solicitud de residencia, luego de esos 3 años que ya te dieron la visa U, que ya la tuviste aprobada, ahora tienes que probar la inmigración, lo mismo. No me he ido del país, no he abandonado mi residencia en Estados Unidos, he hecho mis impuestos de manera correcta, sin solicitar a gente, ¿verdad?, dependientes que no viven conmigo o viven fuera del país. No tengo casos criminales.
o sea, tengo presencia física y continua en este país y tengo trabajo estable, me puedo mantener. Entonces, para eso vas a ir a la solicitud de la residencia. Otra cosa que también está pidiendo, en este momento están haciendo muchas solicitudes de evidencia adicional en los tipos de casos de visa U, es el poder probar que eso que te sucedió a ti, ese asalto a mano armada, esa violación, ese secuestro, eso te causó un daño emocional que todavía cargas. Para eso el abogado muchas veces te refiere a un psicólogo, para poder tener una evaluación, ¿verdad?, psicológica o psiquiátrica que pueda enseñar, demostrar que en efecto tú has sufrido, tú o tus familiares han sufrido un daño emocional extremo y que eso, ¿verdad?, requiere que tú continúes en tratamiento y te proteja y te mantengas aquí. O sea que son diferentes pasos para poder llegar a la residencia. Pero lo primero es, sufriste un crimen, lo denunciaste, tienes un reporte de la policía. Vas a una consulta con un abogado de inmigración, vas a ver si ese crimen está protegido por la visa U o mencionado o relacionado con uno de los que están protegidos. Ese abogado, ¿verdad?, experto en la materia, va a solicitar a ese departamento de policía o fiscalía que te firmen el formulario I-918B. Sin ese formulario no podemos llegar a inmigración. Paso 2 depende de paso 1, ¿ok? Y el paso número 2, vamos a inmigración a solicitar esa visa U. Y entonces ahora te contesto, la visa U se puede tardar de 1.5 años a 3 años. ¿Por qué? Por lo que te dije anteriormente. Son solamente 10,000 visas que se dan al año. Imagínate todas las personas que lamentablemente son víctimas de crimen, ¿verdad?, y que están solicitando este remedio. No solamente eso, recuerda que si este año se acabaron las 10,000 y tú sometiste tu solicitud luego de que se acabaron las 10,000, cuando vuelva a abrir el año fiscal, tú estás ahí, pero antes de ti habían otras personas. Se pueden acabar esas 10,000 igual. O sea, es una de las solicitudes en inmigración más populares, ¿verdad? Y muchas veces se ha tratado de que se aumenten estas 10,000 visas, pero en estos momentos no, en estos momentos solamente son 10,000. Hola, mi esposa está tramitando su ciudadanía, él puede pedirme, bueno, todo eso depende, señora María, pero en el día de hoy me quiero quedar con el tema de la visa U, porque es muy complicado, ustedes siempre tienen muchas preguntas y por eso es que lo he hecho, gracias a Dios, ¿verdad? En este momento tenemos una familia con nosotros que ha sido víctima de un crimen, fue víctima de asalto a mano armada dentro de su casa, o sea, se entraron a su casa, le dieron con la pistola a uno de los miembros de la familia, robaron muchísimas cosas y solamente una de ellas tiene la residencia. Cuando llega donde nosotros para su ciudadanía y para otras cosas nos está contando y le decimos, pero ¿y por qué su familia, verdad? Su esposo, su cuñada, su mamá, ¿por qué no también solicitaron la visa U? Y usted sí, cuando está todo el mundo en el reporte policíaco, porque esta servidora lo ve. Y ella me explica que es que ellos tenían miedo de que fueran detenidos, tenían miedo de que fueran deportados y no creían que se iban a poder ajustar, no creían que esto existía. Así que quiero decirte que sí existe, que si eres víctima de un crimen tienes derecho, no importa que estés indocumentado, que lo único que necesitas es ese reporte de la policía, tienes derecho a tener ese reporte de la policía y tienes que cooperar con las autoridades. Si ellos te piden que tienes que ir a declarar, tienes que ir a declarar, ya sea, ¿verdad?, a puerta cerrada o en el juicio. Si tienes que identificar al acusado, tienes que cooperar con ellos e identificar al acusado, porque para eso es la ley, para protegerte, para que puedas hablar sin miedo y ese criminal, ¿verdad?, pueda ser traído a la justicia. Así que eso es muy importante, tienes que haber cooperado con la policía, ¿verdad?, o fiscalía si el caso procede. Una de las preguntas más comunes es, ¿la persona tiene que ser convicta o tienen que encontrar a la persona para yo ser elegible para la visa U? No. La persona no tiene que, el criminal, el acusado no tiene que ser encontrado ni tiene que ser convicto. Lo necesario es que tú hayas sido víctima del crimen y que siempre hayas estado dispuesto a cooperar con las autoridades. Que en todo momento que ellos te llamaron o te solicitaron algún tipo de información, tú se las hayas dado. Gracias, Karina, por tus palabras. Eso es lo que quiero, que lo puedan entender, ¿verdad? En blanco y negro, o como decimos nosotros en arroz y habichuela. Así que vuelvo a repasar. Eres víctima de un crimen, tienes que denunciarlo. Luego de denunciarlo, tienes que ver si ese crimen está protegido por la visa U. Tienes que seguir cooperando con las autoridades. Tienes que ver si tienes todos los requisitos, la presencia física y continua, evidencia de vacunas, de escuela, de hospital, factura, cualquier tipo de documento que tenga tu nombre y que tenga la fecha, ¿ok? Si tienes antecedentes penales, también tienes que poder explicarlo. Si tienes varias entradas, tienes que tener un perdón. Luego de todo
esto solicitas la visa U. La visa U se te tarda de 1.5 años a 3 años. Puedes solicitar el permiso de trabajo con tu solicitud de visa original. Es discrecional de inmigración que te lo den. Tienes que demostrar que tienes una necesidad de seguir generando ingresos mientras esto está pendiente, ¿verdad? Y luego de que venga la visa U aprobada, a los 3 años puedes solicitar la residencia cumpliendo con todos los requisitos. Aún si tienes orden de deportación, también eres elegible para este remedio. Y si el crimen fue, ¿verdad?, ocasionado o fue sufrido por algún familiar tuyo inmediato, padre, esposo o niño, también te puedes beneficiar. Gracias, Marina, Wilmer, y a ellos se les pasó el tiempo. No se les pasó el tiempo. Muy buena pregunta. Acabamos, y por eso es que he hecho este video, acabamos de recibir el lunes la contestación de fiscalía. La enviamos, se tardó un poco, la enviamos en noviembre y se tardó 4 meses, ¿verdad? 4 meses y pico en que nos contestaran la certificación. Así que ya tenemos la certificación de la visa U, el formulario 918, y ahora vamos a estar trabajando en el paquete para inmigración. Para este familiar que también había sufrido el crimen, que no había reportado, ¿verdad?, que no había solicitado la certificación de la policía. Así que no se le pasó el tiempo. Gracias por esa pregunta. Gracias por estar conmigo en el día de hoy, aquí trayéndote un poquito de información, una notita del saber en inmigración. Cualquier duda o pregunta, llámanos al 407-710-9026, 407-710-9026. Estamos atendiéndote de manera virtual. Vas a tener la consulta conmigo, me vas a poder hacer todas tus preguntas, me vas a poder escanear los documentos si es necesario, si has tenido algún caso de inmigración, para nosotros poder evaluarlo. Estamos aquí en Orlando, Florida, y en Sebring, Florida también, y esperamos poder verte cara a cara y ya atenderte en nuestra oficina desde mayo 1 en adelante. Así que cualquier cosa, pregunta o duda, llámanos al 407-710-9026. Sí, señor Delvación, estamos abiertos, estamos aquí trabajando para ti. Cuídense.